Todos, en mayor o menor medida, pues tenemos cierta preocupación por la seguridad alimentaria. Hoy vamos a hablar concretamente de la seguridad alimentaria en el apartado que afecta a los envases. Y contamos para ello con un experto en la materia, José Ángel Gardé. José Ángel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. José Ángel es técnico del Departamento de Envases de AENIA, un centro tecnológico que está en Valencia y es especialista en lo referente a estos temas. Vamos a empezar por el ABC. ¿Cómo sabemos, como consumidores, que estamos ante un envase seguro? Pues lo primero que nos tenemos que fijar cuando estamos viendo un envase es en si dispone del logotipo, del anagrama de una copa con un tenedor. Es una de las cosas en las cuales, como consumidores de la población en general, nos tenemos que fijar, porque este es un distintivo que la Unión Europea propone para los materiales que están reconocidos como tales como para estar en contacto con alimentos. Es muy amplio el número de materiales que responden a este distintivo. Uh-huh. ¿Y todos estos materiales tienen que tener obligatoriamente este distintivo de la copa y el tenedor para estar en contacto con alimentos? Más que los materiales son los objetos que llegan al consumidor. De todas formas, muchas veces al consumidor final no les llega este distintivo, porque en realidad quien lo ha tenido que manejar ha sido el productor del alimento, es el que se ha tenido que cerciorar que sus proveedores pueden proporcionar ese distintivo a sus materiales. Por eso hay ocasiones en que los consumidores no vemos el distintivo de la copa y el tenedor. Uh-huh. Pero, por ejemplo, donde sí los podemos ver es mucho y que es muy importante hacer hincapié en el tema del menaje para cocina, una jarra, un vaso, una bandeja, un plato, o incluso unos cubiertos, en los que en realidad el consumidor final es el que va a hacer un uso de ese objeto, y entonces tiene que fijarse, y junto a este distintivo también fijarse en otro tipo de simbologías, porque, por ejemplo, hablando de materiales plásticos, en general todo lo identificamos como plástico, pero es que dentro de los plásticos hay diferentes familias de plásticos, y cada familia de plásticos puede tener unas aplicaciones u otras, unas restricciones u otras. Hay plásticos que son inviables para utilizar en microondas o en el lavavajillas, mientras que hay otros plásticos que sí que se pueden considerar seguros para ser utilizados en el microondas, en lavavajillas. ¿Y cómo sabe el consumidor en este caso qué tipo de plástico es el oportuno para según qué acciones? Porque hay bastante controversia en cuanto a las migraciones hacia los alimentos por parte de determinados envases plásticos a determinadas temperaturas. Sí, lo mejor es fijarse en los símbolos que llevan. O sea, normalmente llevan símbolos de que se puede utilizar en el lavavajillas, llevan símbolos de que se pueden utilizar en el horno microondas. O sea, son símbolos específicos e inequívocos de que el material se va a poder utilizar para estos usos. Lo que sí hay que cerciorarse es de que que el plástico me venga de un proveedor lo suficientemente reconocido. O sea, eso también es, y hay que fijarse en la etiqueta que pueden llevar estos utensilios de cocina, estos utensilios de menaje, que pueden llevar en el momento de su adquisición. Eso desde el punto de vista de usos. Si hablamos ya de materiales de envase en general, pues lo que nos tenemos que fijar son las recomendaciones que nos da el proveedor de ese producto. O sea, fijémonos que muchos alimentos, por ejemplo, platos preparados, todos ellos llevan unas condiciones de preparación, unos consejos de preparación que los da el fabricante de ese alimento. Pero ese fabricante de ese alimento ya se ha cerciorado con anterioridad que el producto que le está poniendo en el mercado pues va a cumplir los requisitos de seguridad alimentaria. Entonces, el siguiente consejo es lo mismo que me tengo que asegurar que mi proveedor o aquel que le compro los productos de menaje de cocina pues me ofrezca las garantías. Lo mismo con el tema de los alimentos, obviamente, que el proveedor me ofrezca esas condiciones de seguridad. José Ángel, lo que sí es evidente es que el envase juega un papel inequívoco en la seguridad alimentaria. Sí, efectivamente, pero lo juega a todos los niveles, o sea, porque también muchas veces el envase es de alguna manera el testigo fiel de que el producto no ha sido violado desde que el fabricante lo ha
ha elaborado el alimento hasta que ha llegado al consumidor, o sea, porque también el envase actúa como, de alguna manera, como caja de seguridad, como una caja fuerte, o sea, previniendo tanto de contaminaciones por microorganismos desde que el fabricante ha preparado el alimento hasta que llega al consumidor, como también previniendo contaminaciones o adulteraciones por productos químicos. Entonces, o sea, el envase juega un papel indispensable en temas de seguridad alimentaria. Podemos hablar de plásticos, vidrio, papel, incluso madera. Sí. En AINIA se evalúan este tipo de envases. ¿Cómo se analizan los envases? Pues en los envases lo que hacemos es ver la posible transferencia de sustancias del material de envase al alimento. Esto se hace según una legislación, o sea, no es un procedimiento arbitrado, o sea, está normalizado, no es un procedimiento arbitrario. Entonces, pues bueno, se sigue una serie de normativa y una serie de condiciones en las cuales lo que hacemos es ensayar este material para este uso, cómo se comportaría. Y entonces lo que hacemos es evaluar si va a poder haber una migración de sustancias o no va a haber una migración de sustancias en ese uso concreto. O sea, siempre hay que pensar que los envases van ligados a usos. O sea, no podemos hablar de envases de envases y que se pueden usar de una forma indiscriminada, sino que cada envase, cada material tiene su correspondiente aplicación. El mal uso del envase es, en estos casos que estás comentando, el verdadero peligro, ¿no? Efectivamente, o sea, vamos a ver, pues se puede meter un envase que no corresponda a un microondas y, pues bueno, la primera vez no pasa nada, la segunda vez tampoco pasa nada, pero o puede ser que un día, de alguna manera, no se estalle el envase en el microondas o que, bueno, que se vayan transfiriendo sustancias del envase al alimento. Y bueno, pues porque un día por un consumo esporádico no va a pasar nada, pero si esto es una práctica habitual de todos los días, pues ahí es donde surgen los peligros, que es cuando estamos sometidos a una exposición crónica, o sea, una exposición prolongada durante mucho tiempo, vaya. Entonces aquí es donde sí que establecer la precaución. Por eso insisto mucho, por ejemplo, no solamente en los envases, sino sobre todo en los productos de menaje de cocina, que esos sí que son susceptibles de un uso repetido, de un uso crónico, con lo cual si no son los adecuados, pues la persona, imaginémonos una persona que para desayunar utiliza siempre unos niños. Hay unas tazas vistosísimas que, por ejemplo, pues son como con una doble cámara, que dentro tienen una fotografía atractiva para los niños, o sea, con personajes de Disney, que claro, al niño eso es lo que le engancha. Y entonces igual va a querer tomar todos los días esa taza, pero lo que tenemos es que cerciorarnos en esa taza, bien fuese en el embalaje con el que venía cuando la adquirimos, o bien sea en la propia base de la misma, que es lo más normal, ver qué símbolos tienen si nos permite poderlos utilizar en el uso que le queremos dar. O sea, si se puede utilizar en microondas, si se pueden meter en lavavajillas, que es lo que son los usos más preocupantes. Hay que hacer un buen uso, está claro. AINIA es un centro tecnológico que desarrolla diferentes líneas de investigación con cierta periodicidad. Os llamamos para que nos contéis algunos de estos avances tecnológicos. ¿Nos puedes contar, José Ángel, en este momento algún proyecto en el que estéis trabajando para mejorar esta seguridad alimentaria desde el punto de vista del envase de la que estamos hablando? Sí, como el tema de seguridad alimentaria también compromete de una forma muy directa todo el tema microbiológico y de microorganismos que pueden originar enfermedades, en el tema de envases hay un término que dentro del sector lo conocemos como envases activos, es un término aparentemente técnico, que también incluso está recogido en la legislación y definido en la legislación, que significa que son envases que van a tener alguna funcionalidad adicional a ser simplemente un simple contenedor del alimento. Y dentro de esas funcionalidades es, pues, por ejemplo, el que tengan sustancias naturales de tipo ajo, tipo orégano, o sea, procedentes de fuentes naturales, con la funcionalidad de que eviten el desarrollo de microorganismos que puedan ser perjudiciales para la salud.
Entonces, desde este punto de vista se está hablando, o sea, es en la investigación que estamos en este momento trabajando para mejorar la seguridad alimentaria a través del envase, pero desde un punto de vista microbiológico. Pues que lleguen a buen puerto esos avances tecnológicos que desde AINIA desarrolláis. José Ángel Gardé, muchísimas gracias esta mañana por atender nuestra llamada. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Alimento y Salud, en Radio 5, Radio Nacional de España.